y va a ser muy interesante. Vamos a reunirnos con muchos de los líderes extranjeros que quieren reunirse. Los acuerdos comerciales van muy bien. Creo que Rusia y Ucrania esperamos, muy frágiles. E Irán creo va muy bien. Veremos qué pasa. Tenemos que trabajar en muchas cosas en las que no deberíamos trabajar porque nada de esto debería haber ocurrido. Esto debía haberlo hecho Biden, debería haberlo solucionado Biden, pero no pudo hacerlo ni estuvo cerca de hacerlo, así que de todas formas iremos a Homa por este. Nos iremos este mismo día, volveremos a casa mañana por la noche y veré a algunos de ustedes allí. Si no, os veré por televisión. Entonces habló con el presidente, sí. Ha hablado con él desde... ¿Qué puso las tarifas? No quiero hablar de eso, pero he hablado varias veces con él. Es buena persona. Señor presidente, ¿el presidente de China le ha llamado? Si es así, ¿cuándo ocurrió y de qué hablaron? Se lo haré saber en el momento oportuno, a ver si llegamos a un acuerdo. ¿Alguna vez se habían preguntado qué pasaría si China y Estados Unidos entraran en guerra? Bueno, el día cero ya llegó y adivinen qué, Trump va perdiendo esa guerra desde el día cero. Es una guerra comercial, pero a partir de junio, pues el primer golpe ya se va a sentir de una forma masiva, el desabasto masivo que va a empezar a sentirse en los estantes de todos los Estados Unidos. Muchísimos medios de comunicación están advirtiendo de lo grave que es esto, de prepararse para el desabasto, para los estantes vacíos, para el sobreprecio de todo. Ahora, importantísimo, porque nunca falta la persona que piensa que escasez es lo mismo que no hay. Escasez es cuando algo está muy caro. Porque hay poco de eso, no necesariamente no hay nada. Hay poco y lo poco que hay es caro. Y es cuestión de tiempo, por supuesto, en materia comercial, que es lo que estamos hablando, para que esa escasez se convierta en cero también. Y también a veces me dicen que de dónde me invento yo estas cosas. Bueno, ahí tienen ustedes muchísimas fuentes, porque algunas personas de pronto las agarra esto en curva. A ver, el imparcial, ahí tienen otro dato. Hay un dato que... Fíjense, déjenme parafrasear algo para dejar bien claro que esto es algo que está pasando, que la gravedad de esto es seria, que el desabasto de los estantes, que la escasez es brutal, que el efecto lo van a sentir los estadounidenses y tienen que prepararse ya. Que miren algunas de las muchísimas fuentes que también se van a encontrar en inglés. El Washington Post, el New York Times, Bloomberg, Forbes. Pero bueno, comenzamos con algunos. El imparcial, operadores de puertos y contenedores y administradores de carga aérea de Estados Unidos están informando fuertes caídas en las mercancías transportadas desde China. La guerra comercial iniciada por Donald Trump contra China está afectando gravemente la economía de los Estados Unidos, particularmente en los puertos de carga y aéreo. 27 de abril, para que no quede duda. Otra nota. Hay un dato que resume el drama que afronta Estados Unidos por los aranceles a China, un 60% menos de reservas en los contenedores de barcos. El tráfico de buques de carga chinos con destino al sur de California se enfrenta a una caída del 44%. Hapag-Lloyd apunta a una cancelación de reservas de China a Estados Unidos en un porcentaje del 30%. Otra nota, Telemundo, Noticias Telemundo, para que vean ustedes esto. Ni siquiera Telemundo lo oculta. Estos productos pueden escasear en Estados Unidos por la arremetida arancelaria de Trump a China. Como ocurrió durante el COVID, cuando escasez de papel higiénico, vamos a empezar a ver eso en más y más productos. Ojo con eso, como comenzó durante la pandemia, dice Telemundo, que no había papel de baño. Bueno, ahora no va a ser papel de baño, va a ser una serie de productos y ahora les voy a decir qué productos van a escasear primero, en qué meses se espera que escaseen y tomen sus previsiones. Pero algunos otros más que también estamos viendo, nada más para terminar de aclarar, minoristas advierten, y por minoristas, amigos, entiéndase Walmart, Home Depot, CEO de Target también salió a decirlo. Ciertos productos podrían escasear pronto en Estados Unidos por los aranceles de Trump a China. Ahora les voy a decir cuáles son y cuándo comienzan a escasear.
La Federación Nacional de Minoristas proyecta que la importación podría caer hasta en un 20% en la segunda mitad del año si las tarifas se mantienen. La guerra comercial contra China causa disrupciones en los puertos de Estados Unidos, amenazando con despidos masivos, algunas de las tantas fuentes. Y aclarando ya, porque es que de veras yo no sé de dónde sale a veces alguno que otro Trump lover que viene a decir aquí que no es cierto, que todo está bonito, que nada pasa. Pues sí pasa y pasa mucho. Y vamos a hablar aquí de cómo todo lo que tiene que ver con ropa barata, algunos artículos de Amazon, artículos pequeños que solíamos recibir rápido, pues todo eso va a empezar a evaporarse muy pronto. No es una predicción, es que los mercados ya están advirtiendo que los calendarios de las cadenas de suministro, como ustedes vieron, ya están rotas en los Estados Unidos. Y todos los pequeños importadores que no pudieron adelantarse a inventarios porque no tienen el soporte financiero para comprar contenedores y contenedores antes de que esto entrara en vigor, me refiero a las tarifas del 145%, pues van a ser los primeros en caer. Lo que está pasando en estos momentos con Walmart, Target, Amazon, es que tienen en stock algunos de los productos, pero ya no los están resurtiendo. La disponibilidad de muchísimos de esos productos, pues va a colapsar. Justo, amigos, en el peor momento. Por eso vieron ustedes la entrevista de Trump que doblamos al español en un momento en donde le preguntan hasta en 3 ocasiones al presidente Trump, oiga, ¿ya habló con China? Porque usted dijo que habló con China y China dice que no es cierto. No quiero hablar de eso. Oiga, ¿y si habló con China? Porque nos está cargando el payaso prácticamente y sale con que no, pues me voy a Roma, voy a hablar con Zelensky, Joe Biden, porque Biden es el responsable de esto y esto no pudo pasar, no debió pasar si Biden. Bueno, no estamos hablando de Biden, estamos hablando del problema que has causado con China, que está ocasionando pues una disrupción masiva de la cadena de suministro, peor que en la pandemia, porque miren ustedes, a ver, dicho por Telemundo, es que en la pandemia hablábamos de papel de baño, ahora vamos a hablar del colapso de muchísimos artículos básicos de primera necesidad. Esto, amigos, para los Estados Unidos en el supermercado va a ser peor que tiempos de pandemia. Si yo viviera allá en estos momentos, ya estaría haciendo previsiones en mi sótano, comprando varios de los artículos que apuntan los minoristas que van a escasear, porque sobre aviso no hay engaño, sobre todo los que no son perecederos. ¿Saben? Esto, amigos, es nada más la primera ola. Es el día cero real. Es el momento en que la crisis va a volver imposible de ocultar ya esto. Y hay un mes que los minoristas están marcando en donde todo esto va a reventar. Si no se llega a un acuerdo ya con China. Es el mes de julio. Justo cuando arranca la temporada de regreso a clases. En el peor momento. Obvio, China está disfrutando esto. Y tenían el timing muy bien calculado. Trump no supo ni en lo que se metió. Y ahora no sabe ni cómo salir tampoco. Justo cuando millones de estadounidenses, de familias estadounidenses, pues van a ir a las tiendas a buscar mochilas, a buscar cuadernos, uniformes, lápices, no los van a encontrar. Y va a ser carísimo. Muchos importadores ya tuvieron que pausar órdenes que tenían desde hace meses porque nadie sabía si iban a poder pagar los nuevos costos. Si una mochila que antes costaba $15, ahora pues los padres de familia estarían dispuestos a pagar $70 por esa mochila, por ponerles un ejemplo. Porque además hay una lista larga de útiles. Y las fábricas chinas que producían esos artículos pues ya redujeron sus operaciones. Algunas pues ya cerraron y otras simplemente están sosteniendo su producción pero mandando sus contenedores a otras partes del mundo con lo que no están peleados. Normalmente todo esto llegaría a los Estados Unidos en el mes de junio para la temporada alta en donde más se vende, que ya está, pues imagínense, ya está para 2 meses, un mes. Realmente estamos a nada. Y es, amigos, pues es una pesadilla logística que Trump trató de minimizar, pero que ahora de alguna forma lo tiene muy urgido por amarrar un acuerdo con Xi Jinping, pues antes de que los estantes vacíos se vuelvan la portada en cada medio del país. Por eso hay miedo en Estados Unidos. Y el golpe final, el más catastrófico, pues va a empezar a sentirse en agosto
también en septiembre. El día cero inicia en junio, pero ya para el mes de agosto y septiembre viene el apagón tecnológico. Hablamos de computadoras, hablamos de portátiles, hablamos de celulares, electrónicos de consumo, que dependen de microchips, que dependen de componentes que vienen de China o de elementos que vende China y que van a escasear en masa. Confirmado esto por datos de la Asociación Nacional de Minoristas, que dice ahí que más del 68% de los artículos electrónicos de consumo pues vienen directamente desde China. Y ahora los puertos de Los Ángeles, Long Beach, que manejaban pues la mayoría de esas importaciones, ya reportaron, ahí lo pueden ustedes ver, que hay una caída brutal del 44% en la llegada de barcos chinos. Y eso pues no se va a resolver en semanas. ¿Saben qué significa? Estos son meses de escasez. Hablamos de precios que se van a disparar, hablamos de listas de espera y un consumo que se va a desplomar en plena recta final del año. Trump lo sabe. Y claro que sus asesores ahora lo saben, por eso no saben ni cómo cambiar la conversación. ¿Tú vas a ir a Roma? No, no vas a ir. ¿Alguien va a ver lo del Papa? No, tú. Ah, bueno, pues no sabía ni cómo cambiar el tema porque tiene un armagedón financiero que él mismo causó. Y al final cierra con veremos si llegamos a un acuerdo, pero pues si tú eres el del desacuerdo. Por eso ahora su discurso cambió demasiado. ¿Se acuerdan que las semanas anteriores era un Trump lleno de bravatas, de berrinches? Su boca parecía inodoro cuando se refería al mundo entero. De Europa hablaba mal, de China hablaba mal, de Canadá hablaba mal. Ahora lo vieron ustedes, no, es una bella persona, me cae muy bien Xi Jinping, hablé con tu primer ministro, me he reunido con él, es bello. Ahora habla hasta de hacer un trato con China. Después de que hablaba muchas veces de que China era lo peor que le había pasado al mundo, que China abusaba, que eso se había acabado. Ahora dice que Xi Jinping le cae muy bien y que va a ver si puede lograr un trato con él. Porque el tiempo ya no está de su lado, porque cada día que pasa sin un acuerdo, pues se acerca más el desabasto total del día cero. Cada semana perdida, amigos, está acelerando ese colapso que va a venir en oleadas y que ya está programado, ¿eh? La gran pregunta no es si va a pasar, porque todos los medios, solamente alguien que no lee puede decir, no es cierto, yo acabo de ir al Walmart. Por favor, si hasta el dueño del Walmart lo está diciendo, no me jodas. La cosa no es si esto va a pasar. La cosa es cuándo va a ser visible a los ojos de todo y entonces nos vamos a dar cuenta de, ups, tenían razón. ¿Por qué no tomé mis previsiones? Y esas previsiones también se van a acabar. Tristemente, amigos, ese día cero empieza en junio. Se agrava todavía más en julio y ya para agosto y septiembre esa crisis ya va a ser en cada ciudad de los Estados Unidos si no hacen algo en la administración de Trump ya, pero ya. Era para ayer. Y el primer frente de choque ya está activado, que son todos estos importadores de moda rápida. No estamos hablando de grandes marcas que tienen pues de alguna forma un pelo de gato que pueden absorber pérdidas masivas. Hablamos de miles de pequeños negocios en Estados Unidos que viven de traer ropa barata, de vender por Amazon, de llenar mercados locales y tiendas de barrio. Ellos, amigos, están ya a punto de reventar. Y el sobrecosto brutal que eso va a representar a sus pequeños negocios. Imagínense, 145% más que tienen que pagar para casi todo. Trump los va a quebrar. Y eso, amigos, no se ve solamente en números fríos. Eso empieza de alguna manera pues a notarse en todos los pedidos cancelados, en todos los anaqueles menos surtidos, en tiempos de entrega que son cada vez más inciertos. Y este fenómeno es tan serio que ya en estos momentos hay miles de advertencias internas de cadenas. La semana pasada vimos Walmart, Target y Home Depot, los tres CEOs, en reportes que evidentemente ellos mismos filtran, sus reportes a CNBC, en donde ellos reconocen que como grandes minoristas pues están teniendo que aumentar sus pedidos de emergencia de productos esenciales, pero ni siquiera tienen suficientes
para poder tapar los agujeros que se avecinan en los estantes. Y ellos ya salieron a decir, esto va a ser dramático. Fueron hasta la Casa Blanca a hablar con Trump. Así habrá de estar de grave el problema que Trump los recibe en la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque dependen de esto, ya lo hemos hablado mucho, estas importaciones que se llaman just in time. Y los márgenes de maniobra pues ya se acabaron para ellos. La ropa barata que pues antes dábamos por hecho que podías ir al Walmart y comprarte una camisa a buen precio, todo eso viene de China. O venía de China. Y eso es la chispa inicial, de lo que explota en julio, cuando millones de familias estadounidenses vayan a ir al Walmart, vayan a una papelería, una tienda buscando sus útiles escolares y no hay. Aquí ya no hablamos, amigos, de artículos de lujo o de un capricho. Hablamos de problemas básicos. Lápices para el niño, cuadernos, uniformes, termos, loncheras, productos que normalmente pues llegan en barcos masivos y que ¿cómo crees que no vas a encontrar una lonchera o una mochila o un lápiz? Todo eso, a veces no nos ponemos a pensar, bueno, ¿dónde viene esto? En su mayoría viene de Shanghái o de Shenzhen, de China pues. Y este año simplemente no van a llegar, no en las cantidades necesarias, porque ya la Cámara de Comercio de los Estados Unidos pues sale a alertar que las importaciones escolares están 27% debajo del promedio histórico para estas fechas. Estas fechas, no hablo de julio, No es una caída moderada, amigos, esto es un hueco brutal que va a golpear de lleno a las familias de clase media y media baja, sobre todo. Las que no pueden acudir a las grandes marcas o costear una cantidad obscena de dinero por una mochila. Justo cuando la inflación sigue presionando por todos lados en Washington, el impacto, amigos, va a ser todavía más brutal en agosto. El golpe final, no solamente vamos a hablar allá de útiles, va a ser, repito, tecnología, computadoras, laptops, los trabajos de los estadounidenses, miles de negocios que dependen de la tecnología para poder resurtir sus inventarios. Repito, es como una nueva pandemia, pero esta vez la pandemia se llama Donald Trump y aquí ya estamos viendo, amigos, cómo se va a poner en riesgo muchísimos empleos locales y este fenómeno pues va a crecer. Muchos de esos almacenes usualmente están en Texas, en centros de distribución en Nueva Jersey. Y cuando la cadena logística se rompe, pues el efecto dominó va a golpear a todo el país. Que hace 6 meses parecía pues algo que esto era imposible de que ocurriera. Y ahora cada día que pasa, cada día que Trump no cierra un acuerdo comercial con China, pues el deterioro es más real. Y esa es la razón por la que ahora habla Donald Trump de negociaciones con Xi Jinping. Negociaciones. Leía yo el otro día unas declaraciones de un alto funcionario chino que decía, supongo que es un proverbio chino, yo no lo había escuchado, el que desató la campana tiene que volver a colgarla. O sea, lo que China está diciendo es, el que inició todo esto tiene que venir a China. ¿A qué? Bueno, diría Trump. Es más, ¿a qué tiene que venir a China? Casi lo que está diciendo Xi Jinping, es más, se los voy a poner aquí, me voy a tardar un segundito, pero vale la pena porque es poesía. Esto es poesía lo que van ustedes a oír. Porque lo que China está diciendo es, cuando dice el que desató la campana tiene que volver a colgarla, pues está diciendo, el que inició todo esto eres tú. Y si tú quieres, Trump, arreglar esta situación, pues ven a China y acá lo arreglamos. Yo no voy a ir a Washington. ¿A qué quiere que vaya? A que se trague sus palabras. Te lo digo, estos países me están... Me refiero a estas palabras. Te lo digo, estos países me besan el culo, ellos lo hacen. Se mueren por hacer un trato. Por favor, Señor, haga un trato. Haré lo que sea, Señor. Y luego veré a algún republicano rebelde, ya sabe, algún... Esas palabras se va a tragar Trump. ¿Quién está urgido por hacer un trato ahora? ¿Quién tiene la crisis tocándole la puerta?
¿A quién amenazan las imágenes de los estantes vacíos en Walmart y en Target y en Amazon? No a China. ¿Quién busca a quién? La política exterior, por primera vez en mucho tiempo, hoy está directamente conectada, amigos, a la sobrevivencia política de los Estados Unidos. De lo más básico, comprar un artículo de primera necesidad. Y el margen de maniobra de Donald Trump está en cuenta regresiva para el día cero. Y no es casualidad que ahora incluso desde el propio sector empresarial estadounidense ya hay una presión fuertísima en contra de su presidente. No es casualidad lo que vimos la semana pasada de los 3 CEOs más grandes de los Estados Unidos en minoristas que vaya a decirle a la Casa Blanca, esto va a reventar, señor presidente. Y nos va a explotar en la cara a todos. Porque saben que el comercio pues no funciona como Donald Trump cree que funciona, como si fuera un switch, ¿no? Que se puede, apaga China 6 meses y luego lo vuelves a prender. No funciona así. Pero bueno, parece que lo aprendió a la mala Donald Trump, ¿no? Lo aprendió a la mala. Japón acaba de contraatacar al dólar, pero miren qué golpazo. Les voy a mostrar una de las claves de lo que estamos viendo. Por cierto, nosotros ya intuíamos algo así algunas semanas, pero no de esta gravedad. Esto, amigos, es una puñalada directa al corazón del dólar. Estamos hablando de que sin agua va, liquidaron más de 220,000 millones de dólares en bonos del tesoro. Ahí pueden ustedes ver que en la nota dice pues que han sido 20 billions, que en español serían 1,000 millones, pues 20,000 millones. La cantidad exacta es 220,000 millones de dólares en bonos del tesoro estadounidenses. Y no nada más hablamos de esta jugada inicial, ¿eh? Ahí van a ver ustedes más notas para que vean que no es un hecho aislado. Esta nota es del 22 de abril de este año, pero ahora vean ustedes esta jugada maestra. No estamos hablando de un movimiento técnico, ¿eh? Estamos hablando de uno de los pilares que sostenía el dólar como moneda mundial, como moneda de reserva, y hoy ya se está desmoronando justo frente a nuestros ojos. Miren, para tener una idea, ahora les sigo mostrando más fuentes. Siempre que presentamos nuestros títulos, sobre todo ahora vamos a ponerlo más, porque es muy fácil decir esto es cierto o no lo es. Yo pongo todas las fuentes que nosotros leemos cuidadosamente y hacemos un fact check, una verificación de hechos, cruzando notas de distintos medios, verificando en fuentes periodísticas serias, para decirles que lo que estamos mencionando en estos momentos es real. Y amigos, esto es tan grave porque en el caso de Japón, pues es como si uno de los principales cables de un puente colgante, ¡pum!, de pronto lo cortas mientras los autos siguen cruzando. Porque recordemos que Japón es el mayor tenedor de bonos del tesoro de los Estados Unidos. Japón ha sido durante mucho tiempo, si no le queremos decir el mayor prestador, el mayor tenedor de bonos, vamos a decirlo de otra manera, Japón es el mayor prestamista extranjero de los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos endeuda, quien más dinero le ha pedido es a Japón. Y no es una cosa de amistad o de diplomacia. Es porque para Japón tener dólares pues había sido pues, un sinónimo de seguridad. De alguna manera pues era como para el resto del mundo, era como tener oro, dólares era como tener oro en épocas de tormenta. Japón llegó incluso a acumular, pues imagínense, más de 1,000 millones de dólares en un principio en bonos del tesoro, y después la cantidad siguió creciendo y creciendo y creciendo. Ahora imagínense que estamos hablando de que ya está quemando de esa cantidad inicial que habían comprado. Ahora es el mayor tenedor de bonos del tesoro y ya han quemado 220,000 millones de dólares que están vendiendo. ¿Por qué? Porque ya no los quieren. Porque están apostando casi una cuarta parte de todo su Producto Interno Bruto, de hecho, estaba invertido ahí. Imagínense un país entero, no un fondo, no un banco, un país entero
que le apuesta el 25% de todo lo que produce en un año al dólar. 25%. Bueno, eso es lo que Japón llevaba haciendo décadas. O sea, hagan de cuenta que esto que luego nos dicen, ¿no? De que la fórmula para ser millonario, ser rico, ¿no? Guarda el 20% de tus ingresos. Bueno, los japoneses, como ya sabemos que son con esa disciplina, no guardaron el 20%, guardaron el 25% de lo que producían cada año. Como cosa perdida. Y no lo guardaban en su moneda, lo guardaban en dólares. Cada año, el 25% de todo su Producto Interno Bruto lo compraban en dólares. Lo hicieron por décadas. Y ahora están recogiendo la red. Una red de 1.29 billones de dólares en bonos del Tesoro que tenían para el 2022, que bajaron a 1.07 billones a inicios de este año, y que es una cifra que es gravísima no solamente por el monto, es una cifra que es brutal ya de por sí, pues por todo lo que representa, porque es el principio del fin de la era del dólar, que antes, hasta apenas hace unas semanas, era el indiscutible refugio seguro del mundo. Y lo que Japón hoy está haciendo, pues no es un ajuste técnico, es un cambio total de época. No es porque Estados Unidos haya dejado de ser su socio principal en términos militares o estratégicos, porque aquí también hay un porqué. Esto no es personal, ¿eh? A ver, no es que ya sean enemigos y que ahora Japón sea el gran aliado de China. No, digo, hay fracturas, pero de alguna forma Estados Unidos sigue teniendo ahí sus bases militares en Okinawa. Las compras de tecnología militar siguen, los acuerdos comerciales con Estados Unidos siguen. Entonces, no ese es el verdadero motivo. Japón está quemando todos estos dólares, bueno, no literalmente con un cerillo, pero los está vendiendo, los está liquidando, porque simplemente ya no puede cargar con los problemas de los Estados Unidos mientras su propia casa está en apuros gracias a los Estados Unidos. Donald Trump tiene esta brillante idea de poner en jaque a Japón junto con otras economías, y entonces Japón dice, ¿sabes qué? Necesito dinero, dame lo que me debes. Su deuda pública en Japón en estos momentos supera el 260%, imagínense, de su PIB. Es algo que históricamente, pues uno diría 260% de sus deudas. Leía yo, imagínense nada más para que vean, y cómo es la propaganda, una nota que se lee mal, se ve grave, que el Fondo Monetario Internacional prevé que la deuda de México va a subir al 60% del Producto Interno Bruto. Todo el mundo diría, miren a la 4T. Bueno, ¿alguien sabe qué porcentaje es la deuda del Producto Interno Bruto de los países miembros del G7, como Japón o aquí Canadá, que ni les digo, por cierto? Hoy es día de votación aquí en Canadá. Si me ven desde Canadá, por favor, vayan a votar, háganlo bien. Cada quien es libre de votar por quien quiera, pero otros 4 años de deuda, otros 4 años de gastar el dinero como si fuera agua irresponsablemente, de endeudarnos, de decisiones estúpidas. Por favor, amigos, hay que hacer algo. Ahí hay que hacerlo hoy 28 de abril. Así que si me están viendo, salgan a votar por quien ustedes quieran, pero piensen muy inteligentes, porque aquí se juega el futuro. Entonces, yo les decía, en el caso de México, ¿qué hablamos, no? Bueno, pues decimos, el Fondo Monetario Internacional dice, México va a crecer su deuda al 60%. Sale Sheinbaum y dice, bueno, que esto no es así. Pero miren, aunque así fuera, los países del G7, como Japón, tienen una deuda que supera el 260% de su Producto Interno Bruto. Es algo que pues no es tan común de ver más que en las propias economías del G7. Canadá, les digo, está igual. Para que se den una idea, fíjense nada más lo grave que es esto en Japón. Cuando Grecia, ¿se acuerdan ustedes de esa crisis del 2010? Bueno, que colapsó Grecia. En esos momentos, la deuda que tenía Grecia era del 146% de su PIB. Japón tiene casi el doble. Y aún así, pues durante años se la arreglaron para seguir financiando a los Estados Unidos, para seguirle
prestando dinero a los Estados Unidos. De veras, amigos, que pocos amigos como Japón les tiran una bomba atómica, bueno, de hecho 2, y encima se quitan la camisa por dársela a Estados Unidos. Tienen una deuda que supera el 260%, endeudados hasta aquí, pero le seguían prestando dinero a los Estados Unidos, como los patrocinadores oficiales. Llega Trump y dice Japón no hace lo suficiente por nosotros, abusa de nosotros, y Japón, pues por supuesto que se molesta, pero con estos movimientos, con estas tarifas, Trump pone más aprietos todavía a Japón, y Japón dice necesito dinero, y me acordé que ahí tengo un montón de dinero atascado en dólares y que el dinero que necesita para rescatar a su economía pues no va a salir de los impuestos de los japoneses. La población japonesa ya en estos momentos está en un nivel de tensión increíble. Ni de más endeudamiento. Ya no quieren pedir prestado dinero, pues cuando le han prestado tanto dinero a los Estados Unidos. Así que lo único que tienen es vender esos activos estadounidenses. ¿Qué activos tienen? Pues los principales son esos, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Pero también hay otra razón, una todavía más peligrosa detrás de toda esta venta masiva que está haciendo Japón, que es precisamente el yen. Y ahí les vuelvo a repetir muchas de las fuentes que pueden ustedes consultar sobre esto que estoy hablando. Esa en específico que habla del yen japonés, la moneda japonesa que lleva años en caída libre frente al dólar. Fíjense qué tan grave está. Ahora se ha recuperado, por cierto, gracias a este movimiento que han hecho de quemar dólares como si fuera pues leña. En el 2024, el yen se intercambiaba casi a 160 yenes por dólares. Ese, amigos, había sido el nivel más bajo en décadas. Y claro que eso tiene consecuencias brutales, sobre todo para un país como Japón, que importa casi todo su petróleo, todo su gas, todo su carbón de los Estados Unidos. Cada yen que se devalúa, pues es gasolina más cara, electricidad más cara, pan más caro, y la población no lo puede aguantar. Para detener este baño de sangre económico, pues el Banco de Japón no tuvo otra opción. Tuvo que intervenir en los mercados de divisa. ¿Y cómo lo hicieron? Vendiendo dólares, quemando dólares masivamente para comprar sus propios yenes. Y esos dólares vienen, adivinen de dónde. Pues de los mismos bonos del Tesoro estadounidense que ahora están liquidando. Por eso es esta gran nota de 220,000 millones de dólares japoneses, de bonos del Tesoro japoneses, pues, que tenía Japón, liquidados. Ya para el 2024, por estas fechas, pero el año pasado, en abril precisamente, ya se hablaba de que ellos se habían gastado 5.5 mil millones de yenes en defender su moneda para que no colapsara. Eso, amigos, es ya convertido en dólares, estamos hablando, porque suena mucho, y digo, sí lo es, 48.2 mil millones de dólares, imagínense. Y en julio de ese mismo año tuvieron que votar otros 22 mil millones más. Son, pues, intervenciones terribles para intentar frenar la caída de Japón, como le pasó a Grecia. No lo han hecho porque están queme y queme dólares. Y su mayor aliado, en lugar de ayudarlos, cargan una guerra comercial contra ellos, que es la Casa Blanca. Y no estamos hablando de operaciones menores, son decisiones muy graves porque Japón está en estos momentos, tiene la dura decisión de o salvas al dólar o salvas al yen. Y como decimos en México, de que lloran en mi casa, que lloran en la tuya, o como decimos también, primero mis dientes y luego mis parientes. Claro que están salvando su propia moneda, en lugar de seguir sosteniendo a la deuda de los Estados Unidos. Entonces, la respuesta es obvia, están quemando todos sus bonos del Tesoro, y eso no va a cambiar. Tienen que dejar caer a alguien, y ese alguien no va a ser su propia gente, va a ser el dólar. Y lo curioso, amigos, es que históricamente este tipo de cosas, de movimientos así masivos, si lo comparamos con algún punto de la historia donde ha habido venta de deuda estadounidense, pues esas siempre son señales de alarma global. Miren,
un ejemplo que ni siquiera se aproxima a lo que está haciendo Japón, para que vean ustedes si no es un foco rojo enorme para el dólar. Cuando China comenzó a vender sus bonos en el 2018, ¿qué pasó con los mercados? Temblaron. Bueno, ahora es Japón el que lo hace y de una manera mucho más brutal. No porque ellos quieran, sino porque en esa posición los ha puesto la misma Casa Blanca. Y la venta de deuda estadounidense, pues claro que tiene un impacto directo y gravísimo en las tasas de intereses de los Estados Unidos. Estamos hablando de lo que pasa en Japón. A lo mejor me miras desde los Estados Unidos y dices, bueno, ¿y a mí qué? Bueno, esta es la cosa. La cosa es que si tú tienes una hipoteca, cuando te toca refinanciar, pues la esperanza de todos los que tenemos una hipoteca es que al momento de la refinanciación te toque una tasa hipotecaria más baja que la anterior. Lo que está haciendo Japón va a causar que las tasas suban. El gran pleito de Donald Trump en estos momentos con Jerome Powell es forzarlo a bajar las tasas. Y Japón y China por gusto, Japón por necesidad, están haciendo todo lo necesario para que en Estados Unidos las tasas no solo no bajen, sino que suban. ¿Por qué, amigos? Pues miren, es lógico, cuando hay menos demanda de bonos del Tesoro, pues el gobierno tiene que pagar intereses más altos para atraer a más compradores de sus bonos. Y eso a su vez, pues encarece el crédito en toda la economía y eso son tasas hipotecarias más caras, en donde se vuelve imposible seguir pagando la renta, seguir pagando la hipoteca, seguir pagando préstamos de un carro, de una inversión, de un consumo, de lo más básico con tu tarjeta de crédito. Es un efecto de dominó que claro que termina en una sola cosa: recesión. Y bueno, si además los grandes compradores extranjeros empiezan a desaparecer, pues el modelo entero de deuda infinita que ha sostenido Estados Unidos durante los últimos 50 años, pues se va a resquebrajar. Estamos presenciando, amigos, un fenómeno que los grandes historiadores económicos ya han descrito antes, porque esta no es la primera vez que pasa, nada más que ahora ya sería una implosión total. Hay un historiador que se llama Charles Kindleberg que tiene un análisis muy bueno que habla, déjenme, me acuerdo de su nombre, se llama Charles Kindleberg, algo así es, Kindleberger, que sería algo así como Kindleberger. Bueno, tiene un análisis en donde habla de cómo precisamente los imperios caen, pero caen en lo invisible, en sus finanzas. ¿Dónde caen? Pues caen en la incapacidad de sostener la confianza internacional, en sus desequilibrios internos, al punto en el que ya no pueden disminuir el daño de sus propias economías con propaganda, como la de Fox News, por ejemplo. Y Japón, amigos, silenciosamente está diciendo algo que muchos todavía no quieren escuchar, que apostar en estos momentos ciegamente por la deuda estadounidense ya no es seguro. Fíjense que el otro día estaba yo pensando algo. ¿Cuánto dinero tiene un banco? De esas que te da por filosofar, ¿no? Y dices, los banqueros son los más adinerados del mundo. Y curiosamente, la gran fortuna que tienen no es de ellos, es nuestra. El dinero del banco no es del banco. ¿Por qué el banco tiene tanto dinero? Bueno, pues porque es el dinero de todos nosotros. ¿Y qué le hace el banco al dinero de todos nosotros? Bueno, pues se lo presta a los ricos. ¿Y qué hacen los ricos con ese dinero? Nos pagan una miseria en nuestros sueldos y ellos hacen grandes inversiones y grandes fortunas. Pero todo ese dinero, cuando es momento de regresarlo, se aseguran de no dárnoslo. Con deuda, con tarjetas. Por eso, amigos, lo insisto tanto en decirlo, el 20% del dinero que existe en el mundo está impreso, lo demás no existe. Es un gran fraude. Y entonces, volviendo al tema del dólar, pues son las mismas reglas. El dólar, aunque siga siendo la moneda más usada del mundo, ya no es intocable. Y ahora incluso los aliados más fieles tienen un límite y están diciendo, en estos momentos no es seguro apostar por la deuda de los Estados Unidos. Imagínense si Japón, con todo lo que tiene invertido ahí en la Casa Blanca, para empezar, si con todo el dinero que le ha prestado Estados Unidos no se tentó el corazón Trump para atacar a Japón en esta guerra comercial,
Pues con uno, imagínense, si el mismo Japón ya se comenzó a salir por la puerta trasera, pues amigos, es cuestión de tiempo para que otros sigan el ejemplo de Japón. China ya está en eso. Hoy Japón liquida 220,000 millones de dólares. Mañana van a ser 500, 700. No hay nada que detenga esto ya. La economía japonesa está cayendo, pero se está llevando también, como efecto dominó, a Estados Unidos, al dólar, que se está peleando con otras monedas que también les debe dinero a otros países. Y para quienes vivimos de alguna forma fuera de los Estados Unidos, pues esto no es un espectáculo lejano, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, pues yo no gano en dólar estadounidense, no vivo en dólares. Pero un dólar débil, un sistema financiero que se tambalea, pues eso sí nos va a afectar en lo inmediato. A largo plazo no sabemos, ¿eh? Pero lo que sí es que el precio del petróleo, el valor de nuestras monedas, las deudas externas que nuestros países tienen en dólares. Justo estaba yo viendo que Javier Milei acaba de endeudar con una cantidad absurda de dinero a la Argentina. Por cierto, me parece que son 20,000 millones de dólares, algo así. Alguien que me diga en el chat. Y finalmente está casi duplicando la cantidad de deuda que tenía la Argentina. Medio Fondo Monetario Internacional ya ha salido a decir que está sumamente preocupado. ¿Cómo le va a hacer Argentina para pagar ese dinero? Que ni siquiera se va a usar para el beneficio de los argentinos. Ese dinero termina usándolo en comprar aviones F-16 fabricados en Estados Unidos, helicópteros Black Hawk. Es decir, increíble, ¿no? Increíble, amigos, porque estamos viendo cómo en estos momentos tan difíciles muchos están apostando por una deuda que para Japón parece no tener sentido y otros lo están abrazando como si fuera su gran salvador. Es cuestión de tiempo para que todos los países que están agarrando esas deudas del Fondo Monetario Internacional denominadas en dólares, pues claro que te lo dan como rifa, porque saben que ese interés se va a ir a las nubes y esas deudas se van a volver impagables. Y el gran negocio de estos prestamistas usureros es que las deudas se vuelvan impagables para que no se los pagues con dinero, sino con tu recurso, con tu territorio. Y lo que está haciendo Japón también repercute en la Argentina. Repito, es muy simple. Si están quemando tantos bonos del tesoro, las tasas de intereses van a subir. Y esos préstamos que hoy se están haciendo se van a volver imposibles de pagar. Imposibles de pagar. Es increíble lo que acaba de pasar hace unas horas del otro lado del continente. Europa, bueno, una buena parte de Europa se paralizó en cosa de segundos. ¿Cuánto dependemos de la electricidad? No lo sabemos hasta que vemos estas imágenes apocalípticas. No te puedes movilizar, gente abandonando peligrosamente las vías del subterráneo con el riesgo de que se reanudara la energía y lo peligroso que es esto. Muchas de estas vías están electrificadas. Gente paralizada en los supermercados, accidentes de tráfico, por supuesto, hospitales en estos momentos que siguen lidiando con este problema, salas quirúrgicas, escuelas. Hablamos, amigos, de más de 58 millones de personas, pero no es un apagón. Nosotros tuvimos aquí hace poco un apagón de 2 días por una tormenta de hielo. Aquí estamos hablando de 58 millones de personas en 4 países al mismo tiempo, 4 países. Cuidado porque nos quieren vender una gran mentira detrás de esto y es que no encaja. A ver, estamos hablando de cerca del 30% del suroeste del continente europeo que quedó totalmente a oscuras. España
casi por completo. Portugal, hablamos también de Andorra y una buena parte del sur de Francia simultáneamente perdiendo la conexión. No tenían electricidad, los trenes se pararon, los hospitales entraron con sus baterías de emergencia, los aeropuertos en estos momentos paralizados, tuvieron que activar protocolos de crisis, imagínense. ¿Cuál es la respuesta oficial? Están diciendo que hubo una anomalía técnica. Bueno, incluso están diciendo que es una cosa atmosférica, otros dicen que es un incendio en Francia, el culpable. ¿En serio? ¿Un incendio en Francia? A ver, un incendio aislado logró desconectar a toda la península ibérica de Europa. Amigos, esto no es normal. No tiene sentido técnico. Hoy vamos a analizar aquí quién podría estar de todo esto y por qué. Y yo solamente les voy a poner las piezas del rompecabezas, porque sigo leyendo los comentarios de todos. Dice Sigmund Bathory, dice, soy de España y tenemos claro que ha sido una operación interna desde el gobierno de Bruselas. Rusia no ha podido cortar la luz solo a Ucrania y puede hacerlo en múltiples países a la vez. Buena pregunta, ¿no? Dice Dauri Castillo Franco, ¿con qué objetivo el gobierno de Bruselas haría eso? Hay que tener por lo menos una idea del por qué, en qué se benefician. Claro, ya salió el petate del muerto ahorita. Rusia, que no ha podido apagar por completo la infraestructura eléctrica de Ucrania, apagó en unos segundos a 4 países de Europa. No tiene sentido. Ni técnico, ni militar, ni logístico, ni geopolítico. No estamos hablando de un barrio ni de una ciudad. Estamos hablando, amigos, de decenas de millones de europeos que se quedaron desconectados del mundo. En estos momentos muchos siguen sin tener energía. Y todo en un momento donde Europa está en su punto más frágil en décadas. Y hay que entender esto. A ver, vamos a ver cómo pasan los hechos. El corte pasa a las 3:15 de la tarde, tiempo de Madrid. Eso según datos de la propia red eléctrica española. Dicen que fue una oscilación extrema que obligó a que pues, toda la península ibérica se desconectara de la red europea, dicen, para proteger su infraestructura. Básicamente, dicen que fue un salto, como un cortocircuito masivo automático para evitar un daño aún peor. Pero si ven lo que pasa en Portugal, REN en Portugal sale a decir que todo pudo haber empezado por un incendio en una línea de alta tensión en la región de Occitania, entre Narbona y Perpiñán, en Francia. Nada más que cuando vemos cómo empiezan a dar explicaciones y se contradice un país con otro, pues empieza a desmoronar todas las explicaciones que están dando los gobiernos. Incluso están diciendo que fueron gráficas de frecuencia de red eléctrica. Porque si ustedes ven esas gráficas, se ve que la caída no fue progresiva, como sería normal en un incendio. Fue una caída, un apagón, como si le bajaran el switch casi de inmediato a 4 países de Europa al mismo tiempo. ¿No les huele a que aquí hay algo extraño, por decirlo menos? Si no le quieren llamar un plan, pues por lo menos algo extraño. Miren, esto es lo que se dice públicamente y ahora vamos a ver lo que no se dice públicamente. Apagón masivo en la península ibérica. Millones de personas en España y Portugal se quedaron sin electricidad el lunes, por un corte que también afectó brevemente a una parte del sur de Francia. La empresa española Red Eléctrica anunció la activación de planes de reposición del suministro en colaboración con las empresas del sector y advirtió que se necesitarán entre 6 y 10 horas para recuperar totalmente el servicio. Tanto en Madrid como en Barcelona, numerosos habitantes salieron a la calle con el teléfono en la mano en busca de cobertura. Muchos semáforos no funcionaban, los metros y trenes se detuvieron y la Dirección General de Tráfico pidió a los habitantes que eviten circular en la medida de lo posible. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, encabezaba una reunión de crisis y su oficina indicó que el gobierno está trabajando para conocer el origen y la afectación de esta incidencia y dedicando todos los recursos para solventarla cuanto antes.
Bueno, la cosa es que ya hasta las autoridades europeas han tenido que salir a admitir que es algo absolutamente excepcional. ¿Por qué? Porque la gente no se comenzó a tragar estas explicaciones que daban en un principio de que era un incendio, que supuestamente era un fenómeno atmosférico. No sigue los patrones de las explicaciones básicas que nos quisieron dar. Ahora ya están apuntando a otro rumbo, porque esto es algo que no se había visto. Por lo menos no al mismo tiempo. 4 países de Europa. Bueno, se ha visto cuando hay guerra y vamos a abrir la caja de Pandora, o sabotaje. Y aquí empieza precisamente lo más importante. Fíjense que como por arte de magia me encuentro este post, curiosamente de hace 5 días, que dice: servicios de inteligencia alertan de ataques rusos contra infraestructura crítica europea. Países Bajos se enfrentan cada vez más ataques híbridos que buscan decir, mira, ya sabían. ¿De verdad debemos creer que un incendio aislado causó esto? ¿O que Rusia que no ha podido apagar a Ucrania por completo, aun cuando ha sido la estrategia rusa, y Ucrania sigue teniendo, claro, su infraestructura eléctrica está mermada a un punto crítico, pero sigue funcionando? Eso les ha llevado a los rusos, amigos, casi 3 años. Y ahora nos quieren vender que en 10 segundos lograron desconectar a 4 países de Europa. ¿No les parece que esto puede ser un evento provocado? O al menos una prueba de que son demasiado vulnerables. O un sabotaje o autosabotaje encubierto. Vamos a ver. Y les voy a poner algunas pruebas. Y contexto. Bueno, aquí también hay algunas notas por si alguien duda que esto pasó, porque luego también me dicen que no es cierto, en mi casa hay luz. Bueno, el sistema eléctrico europeo, pues, funciona de una manera muy interconectada. La península ibérica, lamentablemente, es uno de los puntos más débiles de esa interdependencia. ¿Por qué? Porque tiene apenas un 2.8% de interconexión real con el resto de Europa. El mínimo recomendado por la propia Unión Europea es el 10%. ¿Qué significa eso? Bueno, significa, para no hacerlo complicado, que España y Portugal pues dependen muchísimo de la misma línea. Pues si se cae un lado, se cae el otro. Hay una interconectividad muy fuerte. Entonces, cualquier fallo grande en Francia puede desconectarlos, por ejemplo. Eso no es nada nuevo, ya lo sabíamos, ¿no? Pero luego está el otro tema, que es los antecedentes, y aquí empieza a oler podrido cuando empezamos a buscarle. Bueno, Europa ha estado bajo mucha amenaza de ciberataques desde que comenzó todo este conflicto con Rusia, ¿no? Pero también ha estado en el ojo del huracán por autosabotajes que después de mucho tiempo resulta que provocaron o ellos mismos o sus aliados. ¿Quieren un ejemplo? El Nord Stream 2. Hoy se sabe, confirmado por el Washington Post, con fuentes que el Washington Post recolecta del Pentágono, que fue Ucrania o fuerzas pro-ucranianas quien hubiesen orquestado con apoyo de la CIA volar su propio gasoducto que metió a toda Europa en problemas. La Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea, que se llama ENISA, pues curiosamente publica unos reportajes en donde ya saca en esta advertencia de que el sistema eléctrico europeo se ha vuelto pues peligrosamente vulnerable contra cualquier sabotaje o ataque físico, ¿no? Nada más que hay que recordar algo, que no estamos hablando de hackers de computadoras nada más. Hay ataques híbridos, ataques donde se pueden combinar sabotajes físicos, incendios provocados, manipulación de sensores o incluso también pues algunas fallas que puedan forzar a la desconexión. La tercera causa, que es otra hipótesis que también está circulando. Y esto sí, yo creo que ya lo vamos madurando, ¿no? Porque yo dije, bueno, a ver, pudo ser un ciberataque, pudo ser también un ciberataque, pero también híbrido con factores físicos, es decir, con la intervención física de una bomba o lo que sea. Un incendio.
la cosa es que no dan los tiempos, porque todo eso al mismo tiempo, en el mismo segundo. El apagón, amigos, ocurre exactamente en uno de los momentos de mayor fragilidad geopolítica de Europa. A ver, las tensiones en Ucrania están al máximo. Los sabotajes a la infraestructura crítica europea por alguna razón están aumentando. Hay informes recientes de espionaje que dice que se han intensificado precisamente los ataques a las redes eléctricas. Alguien está detrás de esto, por supuesto, porque la luz no se va así como así. Alguien lo provoca. La pregunta es ¿quién? Otro dato. Hay elecciones en varios países de la Unión Europea. Elecciones que podrían cambiar el rumbo político y el apoyo a la OTAN. Pregúntenle a Rumanía en estos momentos, por ejemplo. Y todo coincide. Ahora, si seguimos el dinero y el poder, que eso siempre deja huella, como decía nuestro amigo al principio del podcast, ¿quién se beneficia de esto? Pensemos, ¿quién se beneficia de que Europa Occidental se sienta tan vulnerable? De que se sientan con miedo, asustados, atacados, presionados. Bueno, si queremos repetir como pericos lo de siempre, ahí está la respuesta fácil. Rusia. De hecho, miren, qué curioso, ¿no? Servicios de inteligencia europeos ya habían predicho esto desde hace 5 días. Esto fue publicado el 23 de abril. ¿No tendrán por ahí el número de la lotería? Que me pasen también. Rusia siempre es el culpable en estas cosas, ¿no? Nada más que pensemos un poco. No los voy a excusar de nada. Pero si analizamos un poquito cómo están pasando las cosas, y eso lo estamos hablando en este canal todo el día, pues la historia no cuadra. A ver, Rusia en este momento es charolastra de Donald Trump. Rusia no necesita que Europa se una. Rusia lo que necesita es una Europa dividida, no unida. Y esto uniría a Europa. ¿Sí o no? Un ataque así, tan impactante, tan evidente, que siembra el caos, que todo se para, las líneas del supermercado, el metro, los semáforos, los hospitales, las operaciones, todo. ¿Qué provocaría en el ciudadano común que lo veía como algo lejano? Ah, me da igual. Bueno, pues sentido de peligro, caos. Y entonces hagan algo, por favor. ¿Dónde está nuestra defensa europea? ¿Qué tengo que hacer? Si tengo que pagar más impuestos, los pago. Si la escuela que van a hacer en la esquina, párenla. Mejor metamos dinero a la OTAN. Urge esto porque no podemos estar así cada 15 días. Más gasto militar. Y por supuesto, meterle más energía al apoyo a Kiev. Energía de euros. Y eso es justo lo contrario que Rusia necesita en este momento. Rusia no necesita una Europa que se sienta amenazada y unida para decir, no, sí, métanle a Ucrania. Ucrania necesitamos que sigan eso. Claro, sería como meterse un balazo en el pie. Esas son el tipo de cosas que hace Trump, no Putin. Digo, seamos honestos, ¿no? ¿Qué pasa si atacas directamente la infraestructura europea en estos momentos? Pues le das a la OTAN la excusa perfecta para decir, ya ven, se los dije. Rusia es el enemigo y Ucrania es la punta de lanza, es el salvador. Esa guerra no se puede acabar, ¿no? Después de esta afrenta. Y necesitamos darles más dinero y urge. Rusia no está en condiciones de abrir otro frente. Lo que quiere es, están a punto de cerrar un acuerdo que les va a beneficiar porque es un acuerdo bajo sus condiciones. Entonces, ¿quién? A ver, yo no estoy acusando a nadie, pero les estoy diciendo cuál es la lógica de los hechos según mi percepción. Si ustedes tienen otra, por favor déjenmela en los comentarios, que aquí tengo un ojo al gato y otro al garabato. Una opción real, pues es que hayan sido, ¿qué pasó con el Nord Stream 2? Grupos ucranianos o aliados de Ucrania, buscando precisamente eso, recordarle a Europa que no están seguros, que necesitan seguir financiando la guerra de Zelensky y de la OTAN, que necesitan seguir enviando armas al frente. Y yo creo que vale la pena recordar aquí que Ucrania ya tiene un historial de sabotajes eléctricos terrible en Europa, ¿eh? No nada más del tema del Nord Stream 2. A ver, esto yo creo que viene
Digo, seguro hay otro más, ¿no? Pero se me viene a la mente, por barrer para atrás, 2015. En el 2015, Ucrania lanzó un ciberataque muy, muy exitoso a la red eléctrica nacional europea. Ocurrió precisamente un ciberataque en el 2015, exitoso con la red eléctrica nacional, y ocurrió en Ucrania. Y fue atribuido a una operación de bandera falsa para culpar a Rusia. Que no lo digo yo, eso ya quedó superado con todos los medios que cubrieron la nota. Luego está el tema del Nord Stream 2. Otra vez el Washington Post vuelve a decir, ese sabotaje de las líneas de energía europeas vinieron de Ucrania. ¿Cómo es que un país que ataca tanto a Europa es tan aliado de la Unión Europea? Yo no me explico otra cosa más que detrás de eso haya el consentimiento de líderes de la Unión Europea. De lo contrario, yo siempre lo digo, el que por su gusto es buey hasta la coyunda lame. Otra opción. ¿Quién pudo estar detrás del que está detrás? Si es Ucrania, Ucrania no se manda sola, suponiendo que eso fuera una opción. ¿Quién estaría detrás de Ucrania? Pues los servicios de inteligencia occidental. La vez pasada se señaló a la CIA. ¿Quién lo señaló? El Washington Post, con información del Pentágono. Y no sería la primera vez que vemos cómo se mete la CIA o el MI6, que el MI6 no vayan a creer que se queda nada más ahí en las películas de Tom Cruise, no, existe. Ese es el servicio se llama Secret Intelligence Service, SIS. Y es el servicio es la CIA de Reino Unido, pues. El Servicio de Inteligencia Exterior de Reino Unido. Y siempre que hay estas cosas, cuando no es la CIA, pues es el MI6. Entonces, un apagón así, ¿qué puede justificar? ¿Por qué lo provocarían? Porque con eso se justificarían aumentar presupuestos de defensa, que en estos momentos es difícil de aprobar en Europa. Aprobar nuevas leyes de control energético, desplegar tropas o infraestructuras críticas y dárselas a Ucrania, o volverle a meter al tema de la guerra, ¿no? Sin disparar una bala. Ahora, pensemos, amigos, en todas estas señales de advertencia que de pronto nadie quiere mencionar en las televisoras. Nadie nos quiere decir, pero ahí están, y todos las pensamos. A ver, nada más en los últimos 6 meses que hemos visto sabotajes. El tema del gasoducto Nord Stream que ya mencionábamos, ¿no? Que nunca se resolvió oficialmente. ¿Por qué? Porque no les interesa descubrir la verdad, porque la verdad embarra a muchos. ¿Qué más hemos visto? Cortes de fibra óptica submarina, sobre todo entre lo que tiene que ver entre las rutas de España y Francia. Ataques cibernéticos a hospitales, a empresas energéticas europeas, aumentos anormales de incendios en infraestructura crítica, subestaciones, líneas de alta tensión en Alemania y Francia. Todo apunta, amigos, a una guerra silenciosa contra las venas de Europa. ¿Para qué? Para sembrar el caos. Justo fíjense que ya ven que fuimos a Londres hace 2 meses. Venía yo viendo de regreso esta película de Sherlock Holmes y de verdad que la manera en la que transcurre esa trama, en donde pues el malo de la película quiere sembrar el caos en Europa para volver a reventar una guerra mundial y lo hace sembrando el terror entre la población europea. Y ve uno estas cosas y dices, bueno, el guión no ha cambiado mucho, ya deberían de ser un poco más creativos. Aun cuando aceptáramos muchas de estas teorías que están circulando, ¿no? Por ejemplo, la del incendio en Francia, ok, fue por un incendio. ¿Y cómo nos explicamos que se haya caído al mismo tiempo, se haya apagado Europa en 4 países diferentes al mismo tiempo por un solo incendio? Un incendio en Perpiñán no explica por qué Portugal entero se va a quedar sin luz, ni por qué Madrid pues se paraliza. Es físicamente imposible, amigos, que un solo incidente aislado provoque así la caída de la energía en 4 países. Y si nos vamos más para atrás, pues les decía yo, en el 2006, por ejemplo, ¿qué vemos? Hubo un error también, supuesto error, de coordinación en una línea de transmisión alemana que provocó un apagón que terminó afectando a 10 millones de personas en toda Europa Occidental.
Nada más que a diferencia de esto, ahí sí hubo explicaciones claras. Sacaron un cronograma público, hubo auditorías abiertas y hoy lo que hay es confusión. Hay excusas que simplemente no cuadran, hay un silencio incómodo de las autoridades, hay caos. ¿Dónde están los informes técnicos detallados? Yo creo que lo mínimo que debería de pedirse en estos momentos, sobre todo en España y en Portugal, pues es una auditoría a la red eléctrica. ¿Por qué solo tenemos comunicados vagos que hablan de oscilaciones anómalas o de eventos excepcionales? ¿Y por qué medios como El País o Le Monde o la BBC, por ejemplo, ya sabemos que están muy ligados a los gobiernos de la Unión Europea, están repitiendo como loros que no hay indicios de ataque? Como si no quisieran esos medios de comunicación que se investigue algo incómodo, antes de que siquiera termine una investigación que creo que ni ha comenzado. Eso no es periodismo serio. Cuidado con los periódicos que leemos, porque si vamos a leer esos periódicos, pues no es periodismo serio. ¿Cómo pueden dar por concluido algo que no sabemos ni siquiera si ha comenzado la investigación? Eso, amigos, ¿saben cómo se llama? No en periodismo, en la propaganda. Eso se llama control de daños. Porque la verdad incómoda es que este apagón difícilmente pudo ser una casualidad. Esto fue una advertencia. Y no es una advertencia contra Rusia, es una advertencia sobre la fragilidad de toda la infraestructura europea, pero también sobre los planes de quienes realmente gobiernan las élites del mundo y quienes están atrás del gran negocio de la guerra y de gobernar con miedo. La cosa es que difícilmente este va a ser el último de estos eventos. Probablemente no sea el último, probablemente sea el principio o un ensayo de lo que viene. Porque fíjense que me encontraba yo un video justamente antes de esto, de hace 3 años, que decía que había que prepararse para el gran apagón que iba a pasar en Europa tarde o temprano. Un kit de emergencia y que había justamente, ¿no?, invertir la seguridad. Y cuando uno ve este tipo de cosas, pues tenemos que cuestionarnos. La próxima vez que las luces se apaguen, que no cunda el pánico, diría Chespirito, que cunda la razón, para ver quién está provocando esto y por qué. Ahí viene lo bueno, así que hay que estar muy atentos y bueno, pues para eso estamos aquí en el canal. Nos vemos en el próximo podcast.